Continúa la ya escandalosa intervención a la soberanía en Latinoamérica. Cuando no es Venezuela, le apuntan a México y esta vez en el escenario de las Naciones Unidas, donde pretendieron imponer su nada objetiva posición debido a que la Cámara de Diputados aprobó la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por supuesto, rechazó estas críticas en contra de la reforma y literalmente los puso en su sitio. México es un país soberano y sus decisiones se respetan. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México, se plantó ante la ONU y les dejó claro que sus intromisiones no serán bienvenidas en el territorio mexicano. La sala estaba cargada de tensiones. Las luces de las cámaras parpadeaban sin descanso y el eco de sus palabras resonaba en cada rincón. No tienen por qué preocuparse, dijo con una calma imperturbable, pero su voz llevaba la firmeza de quien sabe que está haciendo lo correcto. La reforma constitucional que permitirá que la Guardia Nacional quedará bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional había encendido las alarmas entre organizaciones internacionales. Sin embargo, Sheinbaum, con una serenidad que contrarrestaba el nerviosismo palpable de sus críticos, reafirmó que esta medida no implicaría una militarización del país, a pesar de lo que insinuaran sus detractores. No era una concesión, era una declaración. México decidirá su destino sin interferencias. La mandataria electa no solo desestimó las acusaciones, sino que subió el tono con una seguridad avasalladora. Ante las críticas por la presunta militarización, Sheinbaum lanzó una aclaración punzante. Militarización quiere decir que hay un mando militar tomando decisiones, y en este caso lo hará la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Es un poder civil. En sus ojos se leía el orgullo de quien sabe que está defendiendo algo más grande que una simple reforma. Estaba defendiendo la soberanía de México. La ONU había lanzado sus críticas, haciéndose eco de organizaciones de derechos humanos que habían alzado la voz desde diversos rincones del planeta. Argumentaban que la reforma podría poner en riesgo las libertades civiles y desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional intentaban sembrar dudas entre los legisladores mexicanos. Sin embargo, Sheinbaum, con una mirada de acero, no dejó que estas críticas la tambalearan. Se van a respetar los derechos humanos, afirmó con una convicción que solo se adquiere después de años en la arena política, batallando cada argumento, cada detalle. Y no eran solo palabras vacías. La Cámara de Diputados de México había aprobado, con una aplastante mayoría de 362 votos a favor y apenas 133 en contra, la reforma constitucional que entregaba a la Guardia Nacional un mando firme para el control del ejército. Sheinbaum, con un rostro serio y sin titubeos, veía en esta reforma una forma de fortalecer una institución que había nacido débil, pero que ahora tenía la posibilidad de transformarse en un verdadero pilar de la seguridad nacional. Muy bien, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de noticias de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras, Margarita, este fin de semana? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo para ti y para todos los colombianos. Bueno, viendo el panorama y escuchando noticias que dan cuenta de que la Organización de las Naciones Unidas pues criticó la reforma constitucional que promueve el gobierno de AMLO en México para que la Guardia Nacional quede sujeta a la Secretaría de Defensa Nacional. No extraña para nada eso, esas críticas, porque ese organismo ya tiene todo un prontuario de meter las narices en los asuntos internos de los países, desatendiendo los verdaderos y graves problemas de impacto mundial que están ocurriendo, que todos sabemos. Pero bueno, por eso frente a esa reacción foránea, especulando que la medida implica militarización del país y demás, en lo particular me enorgullece, te confieso, Ivette, que
por una cuestión de género en primer lugar y como un hecho de justicia por el otro, que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, haya mandado al cuerno, así dicho gráficamente, a esos criticones de la ONU, mostrándose firme en su postura como primera mujer que va a tomar las riendas de ese país centroamericano ya el día 1 de octubre, lanzando a la par un claro mensaje a toda esa playa de organizaciones internacionales que exigen respeto porque no la van a presionar ni a chantajear a ella para que termine siendo marioneta al servicio de los intereses de los más poderosos, como ya hemos visto algunos presidentes lamentablemente en esta región. Pero ¿de qué se trata, Ivette, en suma, esta reforma a la Guardia Nacional que fue sometida al consenso de la Cámara de Diputados y, como se dijo ahí en el video, obtuvo 353 votos favorables y 133 en contra, que es parte además de un paquete de iniciativas que presentó AMLO en febrero de este año y que, según fuentes consultadas, ha generado mucha polémica en el espectro político, en los medios de comunicación y en la opinión pública, pero son muy vagos e imprecisos esos reparos, por no decir que injustificados, porque no me compete esto, ¿no? Pero se ve bien que esta iniciativa que propone el mando operativo y la administración de la corporación son de seguridad, va a ser entregado a la Secretaría de Defensa Nacional, viene a fortalecer la seguridad ciudadana y hacer que México siga siendo una nación de paz y que los ciudadanos puedan seguir viviendo allí con tranquilidad. Así que no es de extrañar que siempre que hay algo, alguna propuesta, alguna iniciativa, sobre todo en el tema de la seguridad pública, haya sido objeto de crítica de algunos partidos políticos allí internamente, que siempre se abanderan detrás de este asunto para poner palos en las ruedas a las gestiones del gobierno. Para entender qué plantea la reforma, te puedo contar en síntesis, Ivette, que va a propiciar que haya una mayor presencia de elementos militares realizando labores de seguridad pública. La Guardia Nacional extenderá sus propias tareas en casos de emergencia y también en cuanto a la formación militar, cada elemento de la Guardia Nacional ahora tendrá mayor adiestramiento y formación militar. Y eso ha generado todo tipo de opiniones en la ciudadanía. Además, la Guardia Nacional también va a tener acceso a equipamiento y recursos más sofisticados a la hora de realizar sus tareas. Ahora bien, se conoce que la reforma plantea diversos retos y riesgos, pero con el paso del tiempo se irá viendo qué beneficio es que el que los militares realicen estas tareas de seguridad pública, porque sacar a los militares a la calle para que lleven a cabo labores de seguridad y las posibles violaciones a los derechos humanos son algunos de los riesgos que plantean estos elementos que están poniendo trabas para que no se llegue a realizar, porque ya de hecho es ley, ya fue aprobado, pero van a tratar siempre de entorpecer ese asunto. Y tú me preguntarás, Ivette, bueno, ¿qué beneficio entonces hay para la ciudadanía? Pues la ciudadanía va a ver paulatinamente el retorno de los militares a su cuartel, el fortalecimiento de las policías estatales y municipales y el Congreso convertido en el contrapeso a la labor del ejército, lo cual es un avance democrático muy importante. Entonces, si son mayores las ventajas que los perjuicios, yo no veo por qué se quejan esos grupúsculos en México y mucho menos de criticar desde un organismo internacional como Naciones Unidas que solo demuestra debilidad ante casos muy graves que sacuden al mundo, como es la masacre que ha hecho Israel en Palestina, y solo se han limitado a emitir un vago comunicado en los que Netanyahu con eso se limpia y sigue arrasando contra Hamas y atacando ahora al Líbano. Así es que no sé por qué la ONU se empeña en meter las narices en México. Pues Margarita, ya no les queda
otra herramienta u otro argumento. Cuando no es Venezuela, entonces ahora es México y ¿Viste? pues vamos a ver con quién siguen, ¿no? Porque mientras no haya movimientos que les piquen demasiado, entonces ahí no opinan. Pero es cierto lo que tú acabas de mencionar y sobre todo en los actos recientes, Margarita, con respecto a lo que ha ocurrido con Israel, pues sabemos que la ONU se volvió un circo más bien. No se están respetando los principios de la Carta famosa de la protección, de la armonía entre las naciones firmantes, ni mucho menos. Simplemente se volvió un espacio de, yo creo que de lobby, donde unos van a criticar a los otros, a apoyar a los que les parece, además que les tienen un miedo terrible tanto a Estados Unidos como a Israel, ¿no? Y entonces, si no se hace lo que ellos dicen, pues listo, no decimos nada, quedémonos calladitos ante un genocidio en la zona de Gaza, pero sí digamos que en México hay militarización si se realiza esta reforma donde la Guardia Nacional quede sujeta a la Secretaría de Defensa Nacional. Lo que tú dices es realmente no hay como un argumento de base sólido porque la alarma es que se van a violar los derechos humanos. Siguen con esa línea como hicieron con la reforma judicial, entonces ahora se meten con la otra parte y lo mismo, como si México fuera un pueblito donde la gente no tiene mayor formación o donde la gente no tiene capacidad de entendimiento. No sé qué es lo que están pensando de los latinoamericanos, ¿no? En general. Porque atacar a México también es atacar al resto de Latinoamérica. Y esto es lamentable, Margarita, cómo se está convirtiendo o en lo que se está convirtiendo. La presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo muy claro que no tenían por qué preocuparse, que los derechos humanos se van a respetar y por supuesto que se fortalece la institución. No significa que se militarice porque quien va a tomar las decisiones no va a ser un mando militar, sino la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, que es un poder civil y que es ella, exactamente. Creo que en la mayoría de las democracias quien asume el mando de las Fuerzas Armadas es precisamente el presidente de la República. En Estados Unidos, de hecho, el comandante en jefe es el presidente, como sea. Y en todas partes, hasta ahora, aquí en Colombia igual. O sea, no hay una cabeza diferente. Y de hecho, Margarita, cuando ha habido intentos de golpe militar, pues tú sabes cómo funciona, ¿no? Se instala una junta militar, eso es totalmente diferente y ya lo hemos vivido en Latinoamérica, tú lo conoces de primera mano, cuando en Argentina se instaló esta junta militar que duró bastante tiempo y que ellos sí que violaron los derechos humanos, ellos sí que hicieron de las suyas en ese momento, desapariciones, asesinatos, todo esto. Entonces, no sé dónde estaban las Naciones Unidas en ese momento. Puntos suspensivos. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. A ver. La ONU había lanzado sus críticas, haciéndose eco de organizaciones de derechos humanos que habían alzado la voz desde diversos rincones del planeta. Argumentaban que la reforma podría poner en riesgo las libertades civiles y desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional intentaban sembrar dudas entre los legisladores mexicanos. Sin embargo, Sheinbaum, con una mirada de acero, no dejó que estas críticas la tambalearan. Se van a respetar los derechos humanos, afirmó con una convicción que solo se adquiere después de años en la arena política, batallando cada argumento, cada detalle. Y no eran solo palabras vacías. La Cámara de Diputados de México había aprobado, con una aplastante mayoría de 362 votos a favor y apenas 133 en contra,
la reforma constitucional que entregaba a la Guardia Nacional un mando firme para el control del ejército. Sheinbaum, con un rostro serio y sin titubeos, veía en esta reforma una forma de fortalecer una institución que había nacido débil, pero que ahora tenía la posibilidad de transformarse en un verdadero pilar de la seguridad nacional. Las palabras de los críticos se disipaban en el aire frente al peso de los números. Con una mayoría abrumadora del Congreso ya había dado su visto bueno, y solo quedaba un último paso en el Senado, donde todo apuntaba a que la reforma sería ratificada en cuestión de días. Mientras los legisladores debatían la reforma, las protestas no se hicieron esperar. Varias organizaciones, desde la Fundación para la Justicia hasta Seguridad Sin Guerra, se presentaron ante la Cámara de Diputados con argumentos que, aunque presentados con vehemencia, se estrellaban contra la muralla de la realidad. Decían que la reforma traería consigo un incremento de las vulneraciones a los derechos humanos, que el país se veía envuelto en un peligroso camino hacia la represión. Pero Sheinbaum, con su habitual compostura, los enfrentó con datos y argumentos contundentes. No se trata de militarización, insistió. Se trata de darle al país las herramientas necesarias para enfrentar las amenazas que nos aquejan. Sheinbaum no se quedó solo en las palabras. Sabía que su liderazgo, a tan solo unos días de asumir oficialmente el poder, ya estaba siendo puesto a prueba por la comunidad internacional. Y ella no se achicó ante las críticas, sino que se alzó más fuerte. Pues ahí lo tienes, Margarita. Es que estas preocupaciones a mí siempre me llevan a un doble rasero, porque eso es lo que hay en las Naciones Unidas y en esas organizaciones internacionales que uno ya, por ejemplo, Human Rights Watch, uno pensaría que ellos efectivamente están muy preocupados por los derechos humanos y no es cierto, también es otro revuelto político que en este momento, por ejemplo, precisamente una de las representantes es colombiana y es un desastre. Pero bueno, sin entrar en esos detalles, la ONU, Amnistía Internacional y por supuesto Derechos Humanos emitieron comunicados exhortando al Congreso a no aprobar la reforma, Margarita. O sea, cómo se meten directamente en las decisiones de un pueblo, del Congreso de un país. Jesús Peña Palacios, que es el representante adjunto del Alto Comisionado de la ONU en México, expresó una preocupación por el creciente papel de las Fuerzas Armadas y dijo que esto podría socavar el enfoque civil que debe primar en las tareas. Asimismo, pues la ONU y Derechos Humanos vieron que la Guardia Nacional permaneciera como una institución civil bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que las investigaciones de delitos fueran llevadas a cabo exclusivamente por autoridades civiles. En ese sentido, pues Margarita, yo pienso que las decisiones de un país son soberanas y ellos no tienen por qué inmiscuirse en esos asuntos. Ellos dicen que el temor a la creciente militarización de la seguridad pública y pues obviamente como ya lo expresó la presidenta Sheinbaum, pues no es así, porque incluso ellos lo que quieren es que en esta reforma estas fuerzas también apoyen otras tareas de protección que también vayan a la mejora, pues, tanto incluso en obras públicas, se tiene previsto. Hay un objetivo para que esto ocurra, no es que se levantaron un día AMLO o Claudia Sheinbaum y dijeron, vamos a cambiar la Constitución, entonces nos lo inventamos para molestar al mundo, no, tiene un objetivo y así mismo como hicieron con la reforma judicial, que es empoderar al pueblo, aquí tiene un objetivo similar, ¿no? Obviamente con un control, obviamente con un respaldo, con una vigilancia
que es lo lógico, pero vuelvo e insisto, estas instituciones que defienden los derechos humanos y la democracia como que se desvían o pretenden desviar la atención de los demás de lo que realmente importa, que en este caso, Margarita, lo sabemos, estamos en una guerra absurda, en focos de guerra permanente y la ONU no hace nada. Así es. Pero bueno, mal que les pese, de todas maneras, Claudia Sheinbaum aseguró que esa reforma constitucional va a entrar en vigor a partir del 1 de octubre, que es la fecha en la que ella va a tomar posesión de su cargo. Y bueno, ya como comandante en jefe del ejército, pues van a tener que obedecer las órdenes. Y si vemos las encuestas, Ivette, fíjate que más del 60% de los ciudadanos mexicanos desea que las Fuerzas Armadas continúen apoyando en tareas de seguridad pública y ese mismo porcentaje de personas se siente tranquila por el apoyo del Ejército y de la Marina. Ahora bien, la pregunta del millón, y creo que es medular, ¿por qué los militares en la calle? Porque el tema no es que un día, como tú dices, se levantaron en el gobierno o en el parlamento y vamos a armar una iniciativa y vamos a proponer una ley para cambiar esto y modificar lo otro sin tener una razón, un fundamento, una motivación de peso. No creo que esta reforma se hace por simple ganas de modificar algo, sino por un motivo muy poderoso, Ivette. La inseguridad, que sigue siendo uno de los principales y más sentidos problemas de México. Y te voy a decir algo, pese a algunos avances en esa materia que del gobierno de López Obrador, que consiguió una disminución notable de los delitos de alto impacto como el homicidio doloso y el secuestro. Pero no cabe duda, Ivette, que se requieren más acciones para combatirlo. No alcanza con lo que hay. Es innegable que México sigue viviendo una importante crisis de violencia y de la cual las masacres de jóvenes, hay que decirlo así aunque duela, son lo más estremecedor y evidencian el limitado alcance que todavía tiene la estrategia de seguridad. Entonces, hablando de masacres, cabe recordar que se cumplirán 10 años de aquella ocurrida a los estudiantes de Ayotzinapa, de los que todavía no se sabe nada en claro. Entonces, no se deben repetir más hechos violentos de esta naturaleza que solo siembran dolor en las familias mexicanas. Así que yo creo que por eso ese porcentaje alto de acompañamiento o de deseo expreso de la ciudadanía de que los militares contribuyan a resguardarlos, a protegerlos, yo creo que habla por sí solo de que hay aceptación y no es tanto como el garganteo que tienen los políticos, porque ya llegan a un extremo de oponerse por oponerse, sino decir yo soy opositor, entonces tengo que oponerme, si no tengo que dejar de serlo. Y en esa manía, en esa rutina, pues lo que hacen es entorpecer medidas importantes para el país. Totalmente de acuerdo, Margarita. Vamos a ver el último segmento. Vamos. Terminantes. Con la reforma en manos del Senado, el futuro de la Guardia Nacional pendía de un hilo. Pero en los pasillos del poder ya se respiraba la seguridad de que la votación sería favorable. Los analistas preveían una ratificación inminente y Sheinbaum lo sabía. Pero lejos de celebrar antes de tiempo, se mantuvo firme, siempre alerta, porque comprendía que las batallas más grandes no siempre se ganan en los primeros asaltos. Y así, mientras las cámaras seguían capturando cada uno de sus movimientos, ella se preparaba para lo que venía. El tiempo apremiaba. A medida que se acercaba la fecha del cambio de gobierno, Sheinbaum sabía que estaba no solo ante una reforma más, sino ante una decisión que definiría el rumbo de su mandato, y lo haría desde el primer día. Mientras la comunidad internacional seguía lanzando críticas, ella mantenía la vista fija en lo que verdaderamente importaba. La soberanía de México no importaba lo que dijera la ONU ni lo que insinuara
las organizaciones que se oponían a la reforma. Sheinbaum tenía claro su objetivo: fortalecer a México, y lo haría sin importar cuántas voces se alzaran en su contra. Y así, mientras las críticas internacionales seguían llegando, Sheinbaum se preparaba para asumir el mando de un país que estaba listo para enfrentar los desafíos del futuro. Sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que tenía las herramientas para ganarla. Y en ese momento crucial, con los ojos del mundo puestos sobre México, Claudia Sheinbaum dejó en claro una cosa: aquí en esta tierra, las decisiones las tomamos nosotros. La ONU, en su afán de mantener su influencia global, parece olvidar que los países tienen derecho a tomar decisiones soberanas sin estar bajo la lupa constante de quienes se creen jueces internacionales. En este caso, su crítica hacia la reforma de la Guardia Nacional en México refleja un desconocimiento profundo de la realidad que vive el país, así como una arrogancia que raya en la intromisión. México, un país con una historia de lucha por su independencia y autodeterminación, no necesita que se le dicten directrices desde oficinas alejadas de su compleja situación interna. Las organizaciones internacionales, por más grandes que sean, no deberían tratar de imponer su visión sobre una nación que en todo momento ha demostrado su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la seguridad de su pueblo. Así es, Margarita, la soberanía de un pueblo se respeta y punto. No hay otra forma. Es como, no sé, como si yo me meto a la casa del vecino y le critico todo lo que hace y yo pretendo que haga lo que yo quiero. Limpie aquí, ponga el mueble allá, es lo mismo. Eso no se hace y la ONU no solamente se olvidó de su objetivo, es que ya no sirve, no están haciendo lo que tienen que hacer. La ONU es una figura decorativa, Margarita. Human Rights Watch es otro circo que se comporta a su acomodo. Yo quisiera saber qué están haciendo con lo que está ocurriendo ahorita en Gaza o con lo que está ocurriendo en otras zonas, porque recordemos que no más, yo quiero saber, ¿por qué no critican el reclutamiento forzado en Ucrania? Como es Ucrania. Al contrario, lo que hacen es tratar de protegerlos y darle contención a Israel para que Netanyahu pueda seguir adelante. Es una pena, la verdad, es como tú dices, no tienen ninguna moral, ninguna autoridad para estar metidos en los asuntos de otros países cuando tienen problemas más graves y que tienen una repercusión a nivel mundial muy dolorosa, porque ya viste la cantidad de víctimas que ha ocasionado esa guerra contra la Franja de Gaza de Israel y que sigue ahora avanzando. Bueno, volviendo al tema de México, yo estaba reflexionando sobre el tema de las masacres y mencionaba la de Ayotzinapa como algo que sucedió y todavía no ha sido resuelto. Pero según investigadores mexicanos, estos hechos se presentan, Ivette, por la impunidad. Lamentablemente también por la corrupción de las autoridades locales y por la ausencia de programas en materia de seguridad pública. Otros expertos dicen y consideran que uno de los grandes beneficios de este sexenio ha sido el crimen organizado. Todos lo sabemos que ha sido así en México. Y no basta poner la televisión y de vez en cuando nos sacude una noticia de algo que ha ocurrido, sino no sé cuántos feminicidios le dicen por allá, acá femicidios, pero bueno, las muertes de nuestras congéneres es una cuestión que en México también ha golpeado muy duro. Pero bueno, ha ganado mayor poder y hay territorios que durante los últimos 5 años han tenido una leve mejoría en la situación. Según el índice de paz, los mexicanos tuvieron 1,4% más de paz, o sea, de tranquilidad, ¿no? En 2023, de acuerdo con el último informe del índice de paz de México, elaborado por un instituto que es para la economía y la paz. Así que ese centro mide ese indicador a partir de los homicidios, precisamente, de los delitos con violencia, del miedo a la violencia
de los delitos cometidos con armas de fuego y crímenes de la delincuencia organizada. Lamentablemente, esos son flagelos que todavía existen en estos países. Y creo que todos estos datos, Ivette, son motivos más que suficientes para que los mexicanos se sientan más contenidos y seguros con la Guardia Nacional ahora bajo la órbita de defensa. Porque a problemas duros hay que responderle con dureza, con firmeza. Y lo que diga la ONU y todos los demás que tratan de justificar más que todo el salario altísimo que deben ganar, lanzando críticas a diestra y siniestra, bueno, pocos saben de lo que necesita el pueblo mexicano para que pueda respirar una verdadera paz, sin necesidad de llegar a los extremos que tuvo que llegar Nayib Bukele, por ejemplo, en el combate contra las pandillas maras, que tuvo que crear un centro enorme. Ahora es referencia para el mundo, pero tuvo que desatar una guerra tremenda para poder devolverle la seguridad y la paz a sus conciudadanos. Así que no hay entonces por qué temer cuando hay un gobierno fuerte como el que va a seguir ejerciendo Claudia Sheinbaum, que se ve que tiene puesto los pantalones mejor tal vez que muchos de otro género. Creo que he llegado aquí al final de este comentario. Agradecerle a nuestros seguidores por los minutos que nos han regalado, siendo hoy un día de descanso, aparentemente. Pero bueno, la prensa no, y los analistas no descansan. Hay que seguir manteniendo al día e informados, correctamente informados a nuestro público. Así es que invitarlos a que sigan en sintonía con nuestro canal de prensa alternativa, Voz de la Patria Grande. Y los dejo contigo, Ivette. A ver. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que como siempre nos acompaña, nos comenta, nos da sus likes y nos ayuda, como siempre, a que hagamos mejores informes cada día. Los invitamos a que se conviertan en miembros activos de la comunidad de la Patria Grande. Suscríbanse al canal y accedan a otros contenidos, charlas, interacciones más directas con el equipo de Prensa Alternativa y, por supuesto, para hacer crecer este gran proyecto de la Patria Grande que dirige nuestro Juan José del Castillo, el J. Vamos con la frase del día. La soberanía no se negocia, se defiende. Lo dijo José de San Martín. Muy bien. Vemos. Nos vemos pronto, hasta que nos volvamos a encontrar. Chao. Chao.